Vamos. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un psicoeducate más. Perdón por las complicaciones. Voy a tratar de ser un poquito más eficiente en esto de la producción. Todavía batallo un poco. Pero bueno, bienvenidos a otro psicoedúcate. Para los que no me conocen o para los que están viendo allá en Facebook o en YouTube, mi nombre es Hansel Ramírez y Psicoedúcate es un proyecto de Science Soul, asesoría y capacitación psicológica con el único objetivo de generar una nueva cultura en pro de la salud mental. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y también es como un pequeño preámbulo para el curso que vamos a iniciar. Vamos a iniciar un diplomado para gestiones organizacionales y pues abordamos este tema de riesgos psicosociales. Entonces, para ponernos en contexto, voy a abordar un poco los riesgos psicosociales desde la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que bueno, esta norma nos habla de la identificación y prevención de riesgos psicosociales. Entonces, vamos a tomarla como referencia, ¿vale? Entonces, antes de comenzar, el lunes, me parece, yo tenía un problema con mi internet, con mi señal. Entonces, pues para eso son los momentos que tenemos dentro de Psicoedúcate, pues el sondeo para revisar de dónde se están conectando y para revisar si hay buena conexión. El segundo momento, pues explicar los puntos y el tercer momento vendría siendo el diálogo discusión, que esto es lo más importante, siempre hago hincapié en esto, nunca se queden con lo que dice el ponente, siempre aporten, siempre participen, siempre den sus preguntas o den sus opiniones para generar un ejercicio de dialéctica y sintetizar el conocimiento para acercarnos un poco más a la verdad. Entonces, vamos a pasar al primer momento. Chicos y chicas, por favor, ayúdenme encendiendo su micrófono y diciendo si se ve, si se escucha bien, por favor. Solo tres personitas, tres, cuatro personas para hacerlo ágil. Ahí tengo Karen Sánchez, tienes el micrófono abierto. Platícame de una vez, ¿sí se escucha bien? Sí, sí se escucha bien, perdón. No te preocupes, bienvenida. Desactivo. Muy Adelante, dos personitas más para checar. Hola, buenas tardes. Sí, sí se escucha bien. ¿Qué onda? Gracias, Tatiana. Adelante, una personita más, nada más para corroborar. Buenos Sí, días, bien. desde Guatemala se escucha muy bien. Perfecto. Bienvenida Eugenia, bienvenida de nuevo. Pues bueno, vamos a dar inicio. Parecer ya se solucionaron los problemas de conexión que tenía la vez pasada. La verdad que qué pena, qué vergüenza. Creo que duré un ratote hablando y ándale, tengo una mosca aquí dando lata. Duré un ratote hablando y no se escuchaba mi participación. Pero bueno, lo bueno es que ya se solucionó. Vamos a comenzar con este tema que es muy interesante. Para empezar, vamos a definir lo que son los riesgos psicosociales, vamos a dar unos ejemplos de lo que son los riesgos psicosociales, cuáles son sus consecuencias y si nos alcanza el tiempo, vamos a analizar los instrumentos de identificación, ¿vale? Para poder identificar pues, lo que vendría siendo los riesgos psicosociales. Esto es dentro de un área organizacional. ¿Qué vendría siendo un área organizacional? ¿Qué vendría siendo una organización? Una organización es en donde dos o más personas trabajan en conjunto para llegar a un objetivo, ¿vale?
que podría ser una empresa, una industria, una institución, o simplemente también una familia podría ser una organización. No podría ser, es una organización, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al tema como tal. Disculpen si me distraigo, estoy admitiendo, estoy checando todo. Vamos a comenzar como tal. Entonces, a ver, perdón, sigo admitiendo gente, disculpen, chicos. Vamos a ver, ¿qué son, pues básicamente los riesgos psicosociales? Aquí nos habla factor de riesgo de origen psicosocial, ¿ok? Esta definición es de la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿vale? Entonces vamos a ver, vamos a leerla tal cual para analizarla y sintetizarla pues entre todos, ¿vale? Dice, aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental, que tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores, ¿ok? Esto, recordemos que viene de la Agencia de Salud y Seguridad en el Trabajo, esta agencia europea. Entonces nos pone como contexto de los trabajadores, ¿vale? Pero si le quitamos el adjetivo de trabajadores y le ponemos individuo, entonces ya abarca algo mucho más, ¿vale? Entonces, es esa cosa, ese suceso, ese acontecimiento que, que tenga en contexto el ambiente, que tenga la potencialidad, o sea, que sea capaz en algún momento de causar un daño físico, un daño social o un daño psicológico, ¿vale? Dentro de los individuos de una organización, ¿vale? Vamos a ver otro tipo de definiciones para que nos quede un poco más claro. Pero, por ejemplo, aquí en este primero, lo que nos tiene que quedar muy claro es que tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice esta? Los riesgos psicosociales se definen como aquellos factores que tienen una alta probabilidad de tener consecuencias importantes para la salud, ¿ok? Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, no son condiciones organizacionales, son hechos, situaciones o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma importante. Aquí, insisto, cada que diga los trabajadores, nosotros vamos a pensar en el individuo o los individuos, ¿ok? Para tener una concepción un poco más amplia. Eh, Nos dice que en esta cuestión de los riesgos psicosociales son contextos aquí laborales, nos pone este contexto organizacional laboral en el ámbito laboral, que es muy importante ya que la mayoría o todos deberemos en algún momento trabajar, ¿ok? Entonces debemos de tener la conciencia de que puede que en nuestro trabajo haya riesgos psicosociales y que me causen, para empezar, el principal riesgo psicosocial, para ponernos en contexto, pues vendría siendo el estrés, ¿vale? El estrés, la sintomatología de estrés o de ansiedad, pues es uno de los principales riesgos psicosociales que abarca tanto en la sociedad o en el ámbito laboral, ¿ok? Dice, habitualmente dañan la salud. Por ejemplo, ¿cómo podría dañar la salud el estrés? Pues alterando nuestros ciclos del sueño,
¿vale? Cuando ya no podemos dormir, cuando ya no podemos conciliar el sueño o cuando no podemos levantarnos o cuando tenemos mala calidad de sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que descansas, perdón, que duermes pero no descansas, ¿vale? Que puedes dormir tus 6, 8 horas, pero te despiertas igual de cansado o más cansado que cuando te dormiste. Esto, pues, es una sintomatología que deriva del estrés, ¿ok? El estrés es uno de los principales riesgos psicosociales dentro de la sociedad y del ámbito organizacional. Los hechos eh, son hechos o situaciones o contextos que se propagan como riesgos psicosociales laborales tienen que tener una clara probabilidad de dañar la salud física, social o mental del trabajador. ¿Ok? Igual, todos estos conceptos recurren a lo mismo, redundan en lo mismo, de que es un hecho que tiene una alta posibilidad de dañar la salud del individuo, ¿vale? Recordemos que el individuo está compuesto por varios solones, está compuesto por nuestro olón físico, nuestro olón mental, también vendría siendo nuestro olón cognitivo, que como yo percibo mi realidad, ¿no? Entonces, cómo yo percibo y cómo yo me desenvuelvo vendría siendo lo cognitivo y lo conductual. Y bajamos un poquito. Recuerden, chicos, en cualquier momento, si quieren levantar la mano para participar, yo hago un espacio en la narrativa para eh, que comenten sus aportaciones. No pasa nada. Nos dice, estos riesgos psicosociales, elementos importantes, la probabilidad y la gravedad de sus consecuencias. ¿Ok? En una situación organizacional, eh, vamos a poner de ejemplo, aquí en Aguascalientes eh, hay una industria automotriz, ¿ok? Esta industria automotriz pues tiene muchas maquinarias. Una de esas maquinarias, pues vendría siendo una prensa. Hubo un caso que dentro de esta industria, em, uno de los trabajadores que trabajaba en esa prensa por falta de capacitación, se le quedó atorada la mano en la prensa y pues se le mochó la mano. Entonces, la probabilidad de que eso pasara pues era tal vez muy alta, pues por eso pasó, ¿no? Ya que no había la capacitación o no había la política de seguridad o no había normas de conducta dentro del área de trabajo, entonces suceden estas cosas, ¿vale? Que esto ya es un alto riesgo de un daño físico, ¿ok? Un daño psicológico, un daño físico, un daño psicológico, ¿vale? Entonces, pero en esta situación, por ejemplo, la gravedad de las consecuencias, ¿cuál sería la gravedad de las consecuencias? Dime, Pati, ¿qué onda? Sí, mira, ahondando un poquito en el ejemplo que pusiste, sobre todo haciendo un poquito más extenso el concepto de organización, tenemos casos muy claros que pueden evidenciar este asunto. Por ejemplo, las escuelas. Estas matazones que organizan algunos alumnos que llegan y atacan y matan a sus propios compañeros, pues también es un alto riesgo psicosocial porque evidentemente el chico que llegó a matar a sus demás compañeros tenía algún conflicto en la escuela. Entonces, cuando no se detectan estos factores de riesgo, tú acabas de preguntar cuál sería la consecuencia más grave, pues la pérdida de las vidas de las personas, ¿no? En un entorno organizacional en donde no se prevé precisamente o no se tiene la cultura de la salud mental. Es correcto, y lo mencionábamos una vez que hablábamos sobre salud mental y educación, de que no se da el abasto. Por ejemplo, sí está el psicólogo en la escuela, pero ¿cuántos alumnos hay en esa escuela? Hay 200, 300 alumnos y solo hay un psicólogo para esos 300 alumnos, o sea, es imposible. Debemos de tener toda una contención de, o sea, de reeducación, ¿vale?
enfocada a nuestras emociones, a nuestra salud mental, ¿vale? Muy, muy acertada tu aportación. Muchísimas gracias, Pati. Ven qué padre es cuando participan, qué chido. Muchísimas gracias esto se hace bien dinámico cuando aportan. Entonces, de hecho, aquí ya vamos a ver un poquito, estos son los principales riesgos psicosociales que son los más comunes, ¿vale? No son todos, pero son los más comunes, ¿vale? Entonces, aquí nos habla sobre el estrés laboral, la violencia, ¿vale? El acoso sexual, el acoso, en todas sus magnitudes, ¿vale? Acoso sexual, inseguridad. Entonces, aquí en este tema de la inseguridad es algo muy, muy, muy importante, porque también hasta qué punto, si lo ponemos a un nivel social, hasta qué punto, eh, pues en realidad es nuestra responsabilidad la inseguridad que estamos viviendo, ya que no exigimos lo que le corresponde a nuestro estado. Estos niveles de inseguridad aquí en México, por ejemplo, pues no, los asaltos, los asaltos a mano armada en la calle, para empezar. Hay un video que se hizo muy viral, no sé si ustedes lo conozcan, de que le pusieron una tremenda, pero tremenda zapatiza a un ladrón que se subió a una combi y hasta o sea, hubo muchos memes y le pusieron sonido de Rocky cuando se lo estaban puteando. Hubo muchas cosas de ese video. Entonces se hizo muy viral. ¿Qué quería llegar con esto? De que es muy común la inseguridad en México. En todo México es increíble la inseguridad que nosotros vivimos. Entonces estamos todo el tiempo con miedo de que nos vaya a pasar algo y cuando tenemos la oportunidad de, pues, de vengarse, como quien dice, entre comillas, pues se desata toda esta combi, le pone toda una madriza, el video se hace viral y la gente tiene una sensación, yo por lo menos en lo personal, y estuvo raro, también lo platiqué este, con varios colegas, de que se siente raro esa como satisfacción de que ándele, güey, por culero, porque esta inseguridad es un riesgo psicosocial, tiene alta probabilidad de que suceda, ¿vale? En cualquier ámbito. A mí me pasó en lo personal, yo una vez se los platiqué de que me asaltaron con un cuchillo, con un cebollero y me quitaron mi teléfono y mi cartera. Y se siente una impotencia muy fea y de hecho duré como una semana, 2 semanas, que ya no podía pasar por ese lugar porque decía, "Ay, pinche, pues si sale otra vez y me agarran de cliente, no, qué hueva". Entonces rodeaba. Eso es inestabilidad, una inestabilidad psicológica y entonces esto de la inseguridad vendría siendo un riesgo psicosocial muy importante, ¿vale? Em, el burnout, es un síndrome, el síndrome de burnout es cuando trabajamos demasiado, 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 demasiado y ya no podemos más, ¿vale? Estamos quemados. Entonces, este síndrome empezó a tener muchísimo auge ahora con la pandemia en el personal médico de primera línea. ¿Por qué? Porque hay muchos internados, mucho trabajo a nivel clínico. Entonces, las personas tenían bueno, los doctores y todos los trabajadores en primera línea, todos, tanto doctores, enfermeras, limpieza, administrativos, todos los que estaban pues haciendo que los hospitales y las clínicas funcionaran, aunque con todas sus discapacidades, o sea, las clínicas tienen la verdad muchísimo, o por lo menos las públicas en México
muchas tienen muchas discapacidades, no tienen el equipo suficiente y aún así el personal médico siempre al pie del cañón. Por tanto trabajo, se desató este síndrome de burnout en el personal de primera línea. Entonces, ¿qué síntomas tiene? Pues tiene una sintomatología de ansiedad y también tiene una sintomatología depresiva, ¿vale? Entonces, es un cansancio excesivo, pero el tener que hacerlo, eh, te lleva a esta sintomatología. Y esto es, pues básicamente, un riesgo psicosocial muy fuerte. Pati, ¿levantaste la mano de nuevo o se te quedó arriba? No, sí, le levanté a Ah, propósito de lo que estás mencionando de la pandemia. Otro de los factores que también poco se ha visto o poco se ha comentado es el ataque que sufrieron los médicos por la desinformación a las personas, a la sociedad, en el que las personas veían a un médico o a alguien uniformado, pues, y lo atacaban, le echaban cloro, los corrían de sus casas. También se volvieron muy virales estos videos en donde llegaban los médicos, las enfermeras y había letreros de fuera de aquí, eres un asesino porque traes el contagio. También ese es un factor de muy alto riesgo psicosocial, porque incluso hasta los mataban a los pobres médicos, a las enfermeras. Y esto es nada más pues falta de información o una desinformación que hasta la fecha seguimos teniendo al propósito de la pandemia, ¿no? claro, claro, sí, 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 recuerdo que se tenían que quedar como en cuarentena los doctores dentro de los hospitales y no podían salir a sus casas porque justamente pues los lastimaban. Simplemente el hecho de que estás salvando vidas y que no puedas ir a tu casa y que el salir a la calle para ir del hospital a tu casa pueda ser atacado tanto verbalmente, físicamente, es, uh, es complicadísimo. O sea, ¿dónde está la información? ¿Dónde está la coherencia con las personas? Y la empatía de que, o sea, mi trabajo es salvaguardar las vidas. Y tú, güey, que me estás insultando, que me estás echando cloro, que me estás golpeando por ir a mi casa a descansar, el día de mañana llegas al hospital, yo te voy a entender, güey. Eso es lo que no se alcanza, lo que no se alcanza a visualizar por la falta de empatía, ¿vale? Eh, Muy acertada aportación, Pati, muchas gracias. El conflicto trabajo-familia, esto también sucede mucho cuando, y me gusta explicarlo, así de que tú sales a las 6 de trabajar y a las 8 de la noche te está marcando tu jefe, te está mandando mensajes, está mandando WhatsApps y te está diciendo, oye, pásame el informe, y te está molestando fuera de tu área laboral, fuera de tu horario laboral. Esto genera que tú no tengas un desarrollo personal. Todos tenemos derecho a un desarrollo personal. Todos, es parte de nuestros derechos. ¿Vale? Necesitamos desarrollar nuestra persona individualmente aparte de nuestro trabajo. Muchos su trabajo les ayuda a su desarrollo personal, pero no todos. Y está bien tener esa separación entre trabajo y familia, ya que si tú estás en una empresa y te digo, tu jefe te está marque, tú no tienes la posibilidad de desarrollarte con tus hijos, con tu esposa, con tus hermanos, con tus amigos, contigo mismo. ¿Qué tal si te gusta estar solo, rascándote la lonja y no pasa nada? Eso es parte de ti y necesitas hacerlo, porque eso eres tú. Entonces, necesitas este espacio para ti, para tu cuidado, para estar con tu familia, con tus amigos, para tu desarrollo intrapersonal, ¿vale? Y debe de haber esta división entre el trabajo y aquí yo lo pondría entre el trabajo y el individuo, ¿vale? Porque
la familia nos ayuda al crecimiento individual, ¿ok? Entonces hay que, incluso a los que no tenemos jefes, a los que nosotros somos nuestro propio jefe, que somos emprendedores, y la chingada, tenemos que tener esta separación, ¿vale? Porque llega un momento en que tú llevas, y bueno, me voy a proyectar un poco, en el que tú llevas pues ya 2 días trabajando en un proyecto y en esos 2 días no has descansado, no te das tiempo de descansar, de dormir bien, de pasar tiempo con tu familia. Entonces, el estar sobresaturándote en tu trabajo y no tener esta separación entre individuo y familia, pues es causa de estos riesgos psicosociales que tienen como consecuencia pues algún malestar físico o psicológico, ¿vale? Tremenda proyección, Sota. Los que andan en esto de la psicología seguramente están diciendo, proyección, así le hacíamos en la universidad, cuando alguien aportaba y decía algo, como la gente que hace esto, ¿no? Y así, y eso tú lo haces, mi chavo. Entonces, es muy padre. Pero sí, justamente esto sucede. Utilicé mi experiencia personal para proyectar este ejemplo. Muy bien. Principal de riesgo psicosocial. Esto es obviamente en el ámbito organizacional, ¿vale? Eh, Viene siendo el estrés. El estrés se define como es el patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo, del medio ambiente. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos. Este último renglón, ¿vale? Es fundamental para comprender lo que viene siendo el estrés eh, dentro de un aspecto organizacional. Es el estado que se caracteriza por altos niveles de excitación, ¿vale? O sea, tienes tu nivel de excitación y de respuesta, tu nivel anímico es muy elevado, ¿vale? Y la frecuente sensación de no poder afrontarlos. O sea, hay problemas que se están presentando ahí afuera y tú tienes esta sensación, toda esta sintomatología fisiológica y psicológica, y la sintomatología meramente psicológica viene siendo este pensamiento de insuficiencia, de no poder afrontar esta reacción interna de mi cuerpo ante cierto problema del ambiente, ¿vale? Entonces, ¿esto qué genera? Genera y desencadena, pues, sintomatología tanto en el sueño, en el trastornos alimenticios, ¿vale? En nuestro comer, nuestro metabolismo, va a tener consecuencias en nuestro estado emocional, ¿vale? Y en nuestro estado relacional, el cómo yo me voy a empezar a relacionar con las personas por esta sintomatología, ¿ok? Ok, bueno, los efectos de los factores psicosociales de estrés pueden afectar la salud psicológica y la salud física a través de los mecanismos psicofisiológicos activados por el estrés, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos psicofisiológicos? Pues son básicamente las somatizaciones que genera pues el estrés como tal. Le iba a poner un adjetivo, pero bueno, esta situación del estrés. Eh, entonces, ya los habíamos mencionado, es falta de sueño, falta de apetito o aumento de apetito. También hay situaciones
somáticas que no se les da tanto foco como por ejemplo la piel grasosa, la vista cansada, que también es algo somático proveniente del estrés, pero no le tomamos tanta importancia porque no se nota tanto, no se nota, el, ah, este, se nota más el insomnio o la irritabilidad o o la baja tolerancia a la frustración que la piel grasosa, ¿vale? Eso se nota más, entonces le prestamos más atención y le prestamos más foco a esa sintomatología que es un poco más grande, ¿vale? Ok, en este contexto, los modelos de estrés laboral pueden explicar el conjunto de factores psicosociales de riesgo o estrés y establecer los mecanismos psicofisiológicos que establecen los nexos entre la percepción y la experiencia subjetiva del estrés y las respuestas del organismo. ¿Ok? La preocupación extrema va a tener respuestas en el organismo. Esto es una somatización, que ya lo habíamos hablado en el psicoeducate de psicosomatización. No sé si lo recuerdan, si no lo recuerdan, ahí está en YouTube. Aquí pues volvemos a lo mismo. Tienen una alta probabilidad de tener consecuencias importantes para la salud. Es un hecho, acontecimiento, situación o estado del organismo que es consecuencia de organizaciones, de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de afectar la salud del individuo y cuyas consecuencias suelen ser importantes. Claro está que cualquier situación que pueda dañar tu integridad física y tu integridad mental, pues es básicamente un riesgo psicosocial. Los contextos laborales, creo que aquí redundamos con lo mismo. Aquí vamos a poner un contexto de la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. Nos dice los hechos, situaciones o contextos que se propongan como riesgos psicosociales laborales tienen que tener una clara probabilidad de dañar la salud física, social o mental del trabajador, que vendría siendo lo mismo, ¿vale? Aquí otra vez, riesgo, probabilidad de ocurrencia y gravedad de las consecuencias, factores psicosociales, de riesgos, la relación, probabilidad, daño, y hay tres tipos de niveles o de grados que vendría siendo el bajo, el grave o el intolerable, que ya vendríamos hablando como ya consecuencia mayor la pérdida de una vida, pues sería pues en el intolerable. No se puede tolerar la pérdida de una vida a causa de un factor de riesgo psicosocial, ¿ok? Porque es algo que se puede prevenir. Hay una parte de identificación de riesgo psicosocial y hay otra parte de prevención de riesgo psicosocial, ¿ok? Entonces, aquí en riesgos psicosociales en el trabajo, nos habla, nos pone este pequeño mapa de riesgos psicosociales, estrés, daños a la salud del trabajador o del individuo, ¿vale? Aquí algo que tiene que influir, que tiene que ser parte de, o sea, la alta probabilidad y potencialidad de provocar. Ok, ok. Y volvemos a lo mismo. Factores de riesgo psicosocial. Esto ya es lo que nos habla la norma oficial del trabajo 035 de la Secretaría del Trabajo. Aquí hay que corregirlo. Esto en el 2016 fue cuando se propuso, cuando entra en vigor es en el 2018, entonces se modifica. Aquellos trastornos que pueden provocar los factores de riesgo psicosocial vendría siendo el trastorno de ansiedad, los no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, ¿vale? Y el trastorno de estrés grave y de adaptación, ¿vale?
la falta de adaptabilidad pues, es una parte muy importante porque genera, genera que te retraigas como persona, como individuo, un aislamiento profundo y una depresión muy grave. Ok, aquí nos habla ya en específico de la norma oficial del trabajo, perdón, la norma oficial mexicana nos habla de que esto tiene que ser derivado de la naturaleza de tu trabajo, del tipo de jornada del trabajo, la exposición a acontecimientos traumáticos severos o acontecimientos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. Aquí hay un ejemplo muy importante sobre violencia en tu trabajo. Las personas, no sé si ustedes los hayan visto, pero personas que rellenan de dinero los cajeros automáticos de los Oxxos o de así, que llevan camiones blindados con todo el dinero para ponerlo este, dentro dentro del cajero. Entonces, su naturaleza del puesto del trabajo, pues es básicamente proteger el dinero a cuesta de lo que sea. Están entrenados para proteger el dinero, ¿vale? O proteger lo que traigan transportando. Entonces, por su naturaleza, están susceptibles a un asalto, a que, o sea, como están armados, o sea, obviamente no va a ser un asalto con una navaja, ¿vale? Los van a asaltar con inteligencia, en una emboscada, con armas de igual o mayor calibre. Entonces, su naturaleza del trabajo, eh, pues tiene altas posibilidades de tener actos violentos eh, ahora sí que en el horario laboral, ¿vale? Entonces, es muy importante poder identificar y también poder prevenir ese tipo de acontecimientos, ¿ok? Em, Aquí hablamos de las consecuencias, que ya como tal eh, las consecuencias vendrían siendo los daños físicos y los daños psicológicos, ¿ok? No quiero ahondar tanto en esto porque se nos va a ir demasiadísimo el tiempo. Quiero contarles eh, aquí. Quería llegar a la identificación. ¿Ok? Las consecuencias como tal vendrían siendo los daños físicos y los daños psicológicos, emocionales o sociales dentro del individuo. ¿Ok? Y aquí hay tres formas de identificación. ¿Ok? Dentro de una organización, lo podemos hacer dentro de una escuela, por ejemplo, con nuestros alumnos, los que somos profesores, o dentro de una empresa, los que trabajamos en recursos humanos, o los que no sé, trabajan en política, son directores de alguna secretaría, y pues lo pueden poner, los pueden utilizar estos objetos de medición dentro de su entorno organizacional, que en realidad son tres, son muy sencillos. El primero pues vendría siendo un diagnóstico. Eh, este, este diagnóstico es súper sencillo. Debemos de primero informarles a los individuos. Es una etapa de información solamente, en donde se les informa lo que básicamente es un riesgo psicosocial, lo que puede causar un daño físico o un daño emocional, eh, pues sí, o psicológico de tu organización o dentro de la escuela, dentro del salón, dentro dentro de la casa tal vez. Entonces, se comparte información teórica, ¿vale? Y después se hace un pequeño diagnóstico de qué crees que podría causar pues algún daño físico o algún daño emocional dentro de donde estamos. Y esto es algo aleatorio, es algo muy superficial, ¿ok? Después vendría siendo una evaluación. Ya una evaluación ya es este, un proceso estructurado para sacar información y datos, que tiene una metodología y un instrumento específico, ¿ok?
Dentro de la norma oficial mexicana 035 nos viene un instrumento de evaluación muy interesante que dependiendo de la cantidad de personas dentro de tu organización, pues va a ser el tipo de instrumento que vas a utilizar. Puede ser pequeña de hasta 15 integrantes, de mediana puede ser de 16 a 50 y grande puede ser, más bien es de 51 en adelante, ¿ok? Dependiendo del tipo de organización que tú tengas, ya sea chico, mediano o grande, va a ser el tipo de instrumento de medición que vas a utilizar, ¿vale? De instrumento de evaluación que vas a utilizar, ¿ok? Y también está la medición. La medición es muy simple, utilizas los riesgos psicosociales, pones una lista de los más comunes, como los que mencioné, como acoso, acoso sexual, estrés, violencia, inseguridad, los pones y le pones del 1 al 10 y le pones la instrucción del 1 al 10 que, que tanta violencia hay en el trabajo, ¿vale? O qué tanta violencia hay en el salón, qué tanta violencia hay en no sé, en la organización, ¿ok? Y se va a tomar una pequeña medición muy básica, pero nos va a ayudar a recolectar datos que podemos estandarizar y podemos sacar estadística de esto, de cuál es el riesgo psicosocial con mayor auge o con mayor importancia en ese momento y se hace, esa es la identificación, ya después se hace un protocolo de prevención de estos riesgos psicosociales. Entonces, hasta aquí le dejamos a este tema de riesgos psicosociales. Vamos a pasar a la parte de preguntas, aportaciones. Adelante, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna aportación? Recuerden, nunca, nunca, nunca de los nunca se queden con lo que dice el ponente. Entonces, adelante, escucho sus aportaciones. De preferencia, abran su micrófono porque el chat me confundo mucho. Ah, miren, ya abrió aquí el chat. Dice, aquí en La Paz, eh, en un principio se optó por hospedar a los doctores en hoteles para evitar que lleven el virus a sus hogares. Ok, perfecto. Era de cuando estábamos hablando de los doctores cuando los agredían, cuando comenzó la pandemia. Adelante, Pati. Gracias. Primero que nada, quiero agradecerte por, como siempre, excelente tema. Me encantó. Sí, hay muchas cosas que tal vez de momento a quien está fuera del área o con poca experiencia, pues se les quedan así como que muchas dudas y muchos vacíos en el universo. Pero te voy a hacer un poquito de comercial y de publicidad al curso que van a dar. Chavos, los que estén interesados en RH, en empresas, en escuelas, en trabajar fuera de la clínica, tómenlo, vale la pena. Hoy día es una gran necesidad esto de estar presentes y conscientes de lo que es la salud social, salud mental, perdón, sobre todo en este momento en el que están pensando regresar a las clases vivenciales, muchas escuelas se están poniendo la pila para contratar médicos y o psicólogos especializados en la norma, en lo que son los factores de riesgos psicosociales. Apúntense, vale la pena, es una gran área de trabajo laboral. Esto independientemente de, como siempre, felicitarte, Hansel, excelente exposición y pues nos estamos viendo en la siguiente. Muchísimas gracias, Pati. Qué bueno y agradecido por el comercial también. De hecho, para las personas que les interese esta cuestión, nos vamos a quedar una media horita más para platicarles sobre la estructura del curso. Comenzamos ya este sábado como tal, vamos a abrir dos grupos, uno va a ser sabatino y otro va a ser entre semana, va a ser el día martes. Entonces,
para las personas que no puedan, y vamos a estar sincronizados. Entonces, puedes tomar la sesión del sábado, puedes tomar la sesión del martes, ¿vale? Va a ser la misma sesión, ¿ok? Va a ser un grupo los martes y otro grupo los sábados. Entonces, va a estar muy chido la dinámica. Y vamos a aprender todo esto. El objetivo de ese curso va a ser estar capacitados para trabajar en un entorno organizacional en el ámbito laboral, ¿ok? Aquí lo podemos poner en cualquier ámbito laboral, ¿sale? Te dediques a lo que te dediques. Entonces, pues bueno, a los que les interesa, nos quedamos un ratito más, ¿vale? Para concluir con el tema, ¿hay alguna duda, alguna aportación sobre los riesgos psicosociales, chicos y chicas? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Muy bien. Tomaré su silencio como un, no, carnal, todo chido, quedó bien, todo madre. Muy bien, chicos. Entonces, a los que les interese el conocer la estructura del curso, nos quedamos en la liga, ¿vale? Nos quedamos en la sesión y los que no, nos vemos el viernes, ¿vale? Para sesiones de neurociencias y recuerden, ¿qué más, qué más, qué más? Pues nada, recuerden, lunes, miércoles y viernes ya vamos a estar transmitiendo. Estén atentos a los temas que vamos a estar compartiendo. Si tienen alguna duda, ahí por el grupo estamos en contacto. O si no, tienen mi número personal, pueden mandarme un mensaje sin ningún problema. Les mando un abrazo hasta donde estén y como siempre me despido, pórtense mal y cuídense bien, chicos. Nos quedamos los que les interese conocer y saber un poquito más del curso, ¿vale? Y dejamos de grabar. Pa, pa, pa,